Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariola Jurado Valadez y voy a presentar evidencia de aprendizaje de la materia de microbiología y toxicología de los alimentos. Me identifico, mi credencial de la UNADEM y por atrás. Bueno, en esta materia voy a presentar un alimento, el cual escogí para explicar lo que entendí y aprendí de la materia. Voy a hablar de cómo el pollo se contamina por microorganismos, cómo esos microorganismos lo afectan y se reproducen en él, además de cómo estos pueden causar daño al organismo, cómo afectan las características organolépticas del mismo, cuáles son los pasos a seguir para que esto no se prolifere y no haga daño al organismo una vez que se consuma. Y bueno, comenzamos hablando de que los microorganismos son seres vivos y como tal no son perceptibles a la vista. Ellos requieren de 4 factores para proliferar, para vivir. Uno de los factores es la humedad. Es importante que exista un ambiente adecuado húmedo para que ellos puedan vivir. Dentro de esta característica también se considera el agua que contiene en sí el alimento. El otro es el oxígeno, para que puedan respirar y puedan sobrevivir. El tercero es como tal el alimento. Necesita ciertos nutrientes para desarrollarse. Y el cuarto y muy importante es la temperatura y el tiempo. La temperatura y el tiempo, estamos hablando de que aquí, por ejemplo, estoy presentando un termómetro en el cual de 60 a 5 grados es una temperatura de peligro. Cuando uno adquiere algún alimento perecedero y lo compra fuera de casa, es importante traerlo rápidamente y refrigerar lo antes posible, y entonces caeré aquí en menos de 5 grados, que es el refrigerador, que es la temperatura que mantiene un refrigerador, o prepararlo para cocinarlo, que sería de 60 grados en adelante, son las temperaturas de cocción. Si uno lo mantiene en el carro, fuera de, o llegando a casa lo deja a la intemperie, está en esta zona de peligro. Esta zona de peligro más o menos estamos hablando de unos, la media 36, 37 grados, que es la temperatura corporal de un humano. Es ahí donde es peligroso, porque es en el momento justo el tiempo que se queda a la intemperie y la temperatura para que empiecen a proliferar los microorganismos. Bien, ¿cómo se contamina el pollo? Bueno, el pollo, como ser un alimento de origen animal, tiene una contaminación, bueno, se puede dar la contaminación primaria. Esta se da generalmente desde su crianza. Si en la granja de donde viene ese pollo no hubo la higiene adecuada, la ventilación, la población era muy grande, todos esos factores afectan a la calidad del pollo. Hay un proceso en el cual, bueno, pues está el pollito, luego se va desarrollando, conforme va creciendo, llega a cierta edad y ya es apto para el sacrificio. En ese proceso de sacrificio, pues también hay un proceso que se rige bajo ciertas normas y tiene un marco legal. Como todo, hay normas específicamente para para el trato de este proceso. Por ejemplo, dentro de ese proceso hay una parte que se llama escaldado. En la parte donde el animal va a ser desplumado. Generalmente, para que entre al escaldado, son tinas muy grandes con agua caliente, el animal debe de haber sido previamente sacrificado. En la práctica, en muchas partes, no está muerto el animal,
y lo introducen al agua caliente para desplumarlo. Entonces, cuando esto sucede, pues el animal tiene una muerte traumática, obviamente traga demasiada agua, esa agua contiene heces y bueno, ahí viene todo un proceso de contaminación. Esa contaminación que se da en esa parte, bueno, pues ya sí dentro de la primaria, pero fue en realidad cruzada. Ya ahí, como ingirió agua contaminada, pues empieza a desarrollar salmonela, campylobacter y muchas más colonias de microorganismos que van a seguir proliferando en tanto no se le dé un trato adecuado y sobre todo, bueno, pues después de que ha sido sacrificado, tiene que ser refrigerado, antes lavado y bueno, es un proceso largo. Los microorganismos que van a afectar al pollo, obviamente, y es inevitable porque el pollo en sí tiene, bueno, como cualquier animal y ser humano, nosotros mismos tenemos cierta flora en los intestinos. Pero volviendo en específico al pollo, esta flora, aunque sea natural, independientemente a su calidad, siempre es muy vulnerable para que se pueda volver un problema patógeno. Y como lo comenté anteriormente, de lo más común es Salmonella, Listeria y Campylobacter. Este último, el Campylobacter, es una bacteria que va a afectar al organismo inmediatamente con diarrea, problemas de fiebre, puede producir muchos problemas físicos al ser consumido mediante una pieza de pollo que esté contaminada. Aquí mismo señalo los que ya comenté, que Salmonella, Staphylococcus también es una bacteria que lo ataca, el Campylobacter, la Listeria, estos son los más comunes en la carne de pollo. ¿Cómo afecta? Bueno, aquí muestro yo una fotografía de un pollo en descomposición. Aquí se observan hematomas, la carne rasgada, los huesitos rotos por el mal manejo a la hora de cortarse y obviamente color desagradable, está como entre verde, amarillo. Se alcanza a notar cierto brillo y como una viscosidad y seguramente huele muy fétido. Estas son las características organolépticas. Estamos viendo, lo único que no haríamos sería degustarlo, a menos de que no nos demos cuenta o pasemos por alto estas características, lo llevemos a cocción y de todos modos el sabor va a ser raro. Dentro de las características organolépticas, pues sabemos que está involucrado los sentidos, ¿no? El olfato, el tacto, la vista, entonces, pues aquí se pueden apreciar. ¿Cómo se identifica? Bueno, ya lo comenté en las características organolépticas. Aquí podemos comparar dos pollos, uno crudo y uno cocinado. En el crudo se puede observar lo que observamos en la foto anterior, hay color verdoso, aquí de la parte negra, seguramente tiene un olor muy desagradable. Tiene cierto brillo, me atrevo a decir que si abriéramos este pollo, seguramente hasta organismos vivos ya trae adentro. Y bueno, no quiere decir que tenga que estar así para que esté en proceso de descomposición. Muchas veces los alimentos a simple vista, como dijimos, los microorganismos no se ven. Si el pollo ha sido contaminado en la cadena primaria y llega al supermercado o llega al lugar, al puesto del tianguis o al lugar de venta contaminado y no trae esas características, nosotros lo llevamos a nuestro hogar o lo llevan a un restaurante o a un lugar donde va a ser cocinado para un consumo final, a la hora de la cocción
también debe de presentar ciertas características. La carne de ave generalmente debe de llevar una cocción de 74 grados centígrados. Entonces, se debe de cuidar la cocción, pues para que el alimento tenga la dureza adecuada, no esté sobrecocido, obviamente tampoco esté crudo. Cuando el alimento está descompuesto y se lleva a una cocción adecuada, va a saber y va a tener una consistencia distinta a la de un pollo normal. Es importante que esas cosas se tomen en cuenta, porque no nada más se van a ver en un pollo crudo, también se van a ver en un pollo cocido, y ambas son igual de importantes. ¿Cuáles son las medidas para que los alimentos no se contaminen? En general, hablamos de medidas en general. Alimentos perecederos siempre van a ser más vulnerables a contaminarse porque tienen cierto grado de humedad y porque pues se degradan más rápido. Los que no son perecederos pues ya generalmente van a contener ciertos aditivos de conservación y demás, aunque no están exentos de. Por ejemplo, pues las medidas básicas para manipular cualquier alimento es siempre tener una cocina limpia, ya sea la de la casa o sea la cocina del restaurante, del hospital o del lugar donde se preparan los alimentos. Lavarse las manos, estar aseado a la hora de manipular los alimentos. Hablando específicamente del pollo, es importante que se lave la pieza o las piezas de pollo que se van a cocinar y luego desinfectar el lugar donde se lavaron. Por cualquier situación de que pudiera tener salmonela, no se contamine toda el área y no se contaminen los demás alimentos que se van a incluir. Los utensilios de cocina son importantes. Es bien importante tener una tabla de picar para alimentos crudos, y si solamente se cuenta con una tabla, entonces desinfectarla cada vez que se use para no contener una contaminación cruzada con otros alimentos. Si en una superficie, hablemos notable, en una superficie se pone el pollo crudo para llevarse a cocción o al horno, cualquiera que sea su tipo de cocción, esa área donde estuvo recargado es necesario desinfectarla y no poner nada encima hasta que no haya sido desinfectada. El tipo de cocción dependerá pues de cómo se va a preparar, de la receta, pero siempre es muy importante recalcar que es 74 grados. 74 grados es el tipo de cocción o son los grados de cocción, 74 grados centígrados para el pollo. Y es bien importante tener un termómetro y medir la temperatura interna para saber que ese pollo ha sido bien cocido y de esta manera evitar que prolifere o que si trae algún microorganismo, con esta temperatura no haya ningún problema. Cuando haya terminado la cocción de nuestro alimento, si no se va a consumir en el momento, es necesario enfriarlo, hacer un enfriamiento lo antes posible y refrigerar bien tapado, de acuerdo a el espacio que le corresponde a los alimentos cocidos dentro del refrigerador. Estas son las fuentes que yo utilicé para hacer el trabajo, y la conclusión que yo tengo de la investigación que hice para realizar toda la evidencia es muy importante la higiene, es muy importante el manejo en tiempos de un alimento que sale del supermercado o de un alimento que es recibido en un hospital o en un restaurante, desde el momento en que se recibe la refrigeración. Obviamente, antes de que se reciba, es necesario checar todas las características para que este alimento, a nuestra vista, a nuestro olor, a nuestro tacto, sea apto para consumo. Los microorganismos, pues son, como lo dije al principio, son entes vivientes que se aprovechan de las características que mencioné para multiplicarse. ¿Qué pasa? Bueno,
pasa que si estos llegan a proliferarse y la persona o las personas llegan a consumirlo, pues esto se vuelve un problema y puede haber una contaminación, una intoxicación, como se da mucho en fiestas o en comidas generales, o puede ser en un restaurante, no sé, en donde hay consumo de pollo contaminado. Yo en lo personal me contaminé en una fiesta comiendo pollo con mole, porque el mole tapaba al pollo y tapaba el sabor descompuesto. A las 2 horas yo estaba en la Cruz Roja de Polanco, prácticamente tendida en una camilla, muy mal, y estuve ahí prácticamente toda la noche hasta que me quitaron la fiebre, el vómito y la diarrea. Entonces es bien importante el manejo adecuado de los alimentos. Gracias.